Gloria a Dios. Alabados al nombre del Señor. Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, 7. Glorias a Dios. Aleluya. Alabados al nombre del Señor. Amados hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a leer la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice la bendita palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu santa y bendita palabra, Padre. Gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, solamente tú tienes palabras de vida, Padre. Por eso hoy necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra, Padre Santo, Señor, porque no solamente de pan vivimos, Señor, más de cada palabra que sale de tu boca, Padre. Y nos aquí delante de santa presencia en esta tarde, Señor. Venimos a ti con súplicas y con ruegos, te pedimos, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a entender tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a discernir tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Mas te pedimos, Dios mío, hoy, en el nombre de Jesús, quita, Dios mío, de nosotros, Padre, toda ceguera espiritual. Quita, Señor, de nosotros, Dios mío, toda sordera espiritual. Quita, Dios mío, de nosotros todo velo, toda dureza al corazón. Oh Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, danos hoy el pan que descendió de lo alto, que es tu palabra. Espíritu Santo, bienvenido. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a discernir la palabra. Porque separados de ti nada podemos hacer. Padre Santo, derrama, Señor, sobre cada uno de nosotros hoy espíritu de entendimiento, Señor. Danos, Señor, espíritu de discernimiento. Dámonos, Señor, espíritu de revelación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ato fuera ahora todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de estobor, todo espíritu de confesión, todo espíritu de sueño, todo espíritu de tibieza espiritual, todo espíritu de cansancio, todo espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios, los ato los echo fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Danos fe, Padre. Danos fe, Señor. Danos fe, Padre, porque necesitamos, Señor, de tu fe. Danos fe, Señor, una fe viva, Señor, una fe que pone por obra la palabra. Te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: el principio de la sabiduría, amados hermanos, es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La sabiduría de Dios, amados hermanos, dice que es más valiosa que el oro fino. En Proverbios capítulo 16, versículo 16, dice la bendita palabra del Señor: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Aleluya. Mira, amados hermanos, la sabiduría de Dios es más valiosa que el oro fino. Es más preciosa que toda la plata de la tierra. Aleluya. Pero cuando hablamos de sabiduría, no hablamos sabiduría del mundo. De ninguna manera. La palabra de Dios dice en Santiago, amados hermanos, que la sabiduría del mundo es una sabiduría carnal, es una sabiduría animal, es diabólica. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la sabiduría del mundo es una sabiduría basada en la carne. Basada en la carne, basada en los placeres, basada en el entendimiento del hombre. ¿Cuál es el entendimiento del hombre, amados hermanos, en Dios? Es para muerte. Eso somos nosotros en Dios. Como animales, dice la palabra, la sabiduría del hombre
es sabiduría animal, carnal, diabólica. Y hoy lo podemos ver en el mundo. Todo lo que es bueno es malo para el mundo. Y todo lo que es malo es bueno para el mundo. Hoy es bueno el aborto, hoy es bueno la homosexualidad, hoy es bueno la fornicación, hoy es bueno el adulterio, hoy es bueno todo lo que es contra Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y hoy es malo, amados hermanos, que una mujer, un hombre vive en santidad. Es malo, amados hermanos, que un hombre, una mujer, está virgen, no se mete en fornicación. Es malo. Es malo para el mundo, amados hermanos, hoy en día, amados hermanos, predicar la verdad. Es malo para el mundo, amados hermanos, hoy en día, vivir en santidad. Hoy el mundo es bueno, aún mentir es bueno en el mundo. No pasa nada si mientes. No pasa nada, un poco de mentira no hace daño. Pero la sabiduría de Dios no es así, gloria a Dios. La sabiduría de Dios, amados hermanos, es limpia, es pura. La sabiduría de Dios, amados hermanos, es noble, es amable, es hermosa. Aleluya. Una sabiduría que nos limpia, que nos purifica. Pero hay algo muy importante, amados hermanos. El principio de la sabiduría empieza con el temor a Dios. El que quiere ser sabio, amados hermanos, tema a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y para entender qué es el temor de Dios, amados hermanos, tenemos que hacer diferencia entre el temor y el miedo. Alabado sea el nombre del Señor. El miedo, amados hermanos, siempre causa ansiedad, causa pánico, causa desespero. Ejemplos. Hay personas que tienen temor a los perros. Cuando ve un perro, tiembla, se llena de susto, de pánico, de ansiedad. Hay personas que tienen miedo a las alturas. Cuando están en un lugar alto, sienten miedo, sienten pánico, sienten ansiedad. Algunos aún tiemblan de miedo. Ese es el miedo, amados hermanos. Y el miedo normalmente es temporal. Más podemos decir, cuando está el causante del miedo, hay miedo. Aquella persona que tiene miedo a las alturas, cuando está en un lugar alto, sí siente miedo. Aquella persona que tiene miedo a los perros, cuando ve un perro, siente miedo. Mientras no hay el causante del miedo, no hay miedo. Pero el temor es totalmente diferente. El temor, amados hermanos, no es temporal. El temor es para siempre. El temor no es por un tiempo. Hoy en día, amados hermanos, nosotros tenemos temor a desobedecer las leyes, porque tenemos temor a las multas, tenemos temor que nos meten a la cárcel, tenemos temor de no obedecer a las leyes seculares, porque tenemos temor de tener las consecuencias de desobedecer la ley del mundo. Hoy en día, amados hermanos, cuando alguien va a construir una casa, tiene que sacar las licencias, los permisos. ¿Por qué? Porque tiene temor, si no saca los permisos, se construye sin permisos, sin licencias, le van a multar. Aún pueden derribar su casa, porque ha quebrado la ley. Aún, amados hermanos, cuando uno está conduciendo y ve, hay una señal que no puede pasar tanta velocidad máximo, por ejemplo, 50 kilómetros por hora, inmediatamente empieza a respetar la norma del tráfico. ¿Por qué? Porque tiene temor a ser multado. El temor es hermoso. Por este temor, muchos de nosotros nos sujetamos a la ley. Nos sujetamos a las autoridades. ¿Por qué pagamos impuestos? Dice, hermano, hay que pagar los impuestos, hermano, porque si no pagas tus impuestos, te cierran el negocio. Si tú no pagas el IVA, te cierran tu negocio. Si tú no pagas los impuestos, te van a multar.
Hermano, hay que respetar las fechas de presentar la declaración de la renta, porque si tú pasas esta fecha, serás multado. Y por temor, nosotros obedecemos a la ley secular. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la pregunta es, ¿cuánto más que debemos tener temor al Dios vivo? ¿Cuánto más que tenemos que tener temor, amados hermanos, al juez del mundo? ¿Cuánto más tenemos que tener temor a aquel que da la vida y la puede quitar cuando quiera? ¿Cuánto más debemos tener temor a Dios? ¿Cuánto más tenemos que tener este temor para poner por obra su palabra? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, el temor es algo hermoso. El temor es algo maravilloso. El temor es necesario, iglesia. El temor es lo que nos impulsa a hacer el bien. El temor es que nos impulsa a vivir en santidad. El temor de Dios nos ayuda a vivir conforme a sus mandamientos. ¡Glorias a Dios! Tristemente muchos describen el temor de Dios como si fuera una cosa no es importante, no solamente respeta a Dios. Tener reverencia a Dios, no, eso no es el temor de Dios. Por supuesto, tenemos que respetar a Dios y tenemos que tener reverencia hacia Dios. Por el temor de Dios, amados hermanos, que es el principio de la sabiduría, nos empuja hacia la obediencia a Dios. Así como nosotros somos buenos ciudadanos en la tierra, somos ciudadanos ejemplares. Como somos ciudadanos ejemplares en la tierra, yo pago mis impuestos. Yo respeto las normas del tráfico. Yo respeto las normas de los ayuntamientos. Yo respeto las normas de los impuestos. Yo no robo porque no quiero irme a la cárcel. ¿Acaso que si uno roba aquí o hace un delito, no se va delante del juez y tendrá una sentencia y quizás la sentencia será cárcel o será multa? No sé. ¿Cuánto temor tenemos nosotros, amados hermanos, a las leyes del mundo, a la legislación del mundo? Pero cuánto poco temor tenemos a Dios. El temor es una virtud. El temor es una bendición grande. Alabados al nombre del Señor. Y mira, amados hermanos, si nosotros tenemos temor a las leyes seculares del mundo y delante de ellas nosotros somos diligentes en cumplir las leyes del mundo, las leyes de la tierra, sujetándonos a las autoridades, cuanto más tenemos que tener temor a Dios. La palabra temor, amados hermanos, significa mucho más que miedo, porque el miedo es temporal. El temor de Dios debe estar permanentemente en mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. El temor de Dios, amados hermanos, es hermoso. Es un temor que transforma el corazón del hombre. Aleluya. Es un temor que purifica el corazón del hombre. Es un temor que cambia la mente del hombre. La cambia conforme la mente de Dios. Aleluya. Un temor porque nos empuja hacia la justicia. Nos empuja hacia la santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos decir, amados hermanos, iglesia, hay poder transformador en el temor de Dios. ¡Qué bendición! Dios mío, nunca quitas tu temor de mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, hermanos, el temor de Dios nos hace pegados a Dios y a su palabra. Nos hace unidos a Él. Nos hace una sola unidad con la luz. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios me empuja hacia la luz. Aleluya. Me aparta las tinieblas. Yo quiero estar en la luz. El temor de Dios, amados hermanos, expone las tinieblas.
Porque por medio de la palabra de Dios, yo sé que es pecado. Yo sé que es lo que no agrada a Dios. Yo sé lo que agrada a Dios. Yo sé lo que tengo que hacer. Y yo sé lo que tengo que dejar de hacer. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Por eso, cuando la palabra dice, el temor es el principio de la sabiduría. Aleluya. En otra palabra, amados hermanos, el que no tiene el temor de Dios no es sabio. Y la palabra dice que la sabiduría es más valiosa que el oro refinado. Cuando no tenemos el temor de Dios, amados hermanos, somos insensatos. Así, insensatos, porque es el principio de la sabiduría. En otra palabra, lo primero, lo principal, lo fundamental. El que quiere ser sabio, conforme la sabiduría de Dios, tema a Dios. Alabamos el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, el temor de Dios nos mueve hacia la justicia, hacia la santidad, hacia la obediencia. ¡Qué hermoso! Alabamos el nombre del Señor. Y Dios, amados hermanos, busca hombres y mujeres temorosos de Él. No como algunos enseñan, no hay que buscar a Dios por el temor. Sí, el temor de Dios es una evidencia que amas a Dios. Es una evidencia, amados hermanos, que yo sí amo a Dios. Entonces, amados hermanos, si nosotros tememos la desobediencia de las leyes del mundo, nosotros tenemos temor a las multas del mundo, tenemos temor a las cárceles del mundo, tenemos temor a los juicios del mundo, cuanto más, aleluya, gloria a Dios, al juez justo, al juez del universo, el que nos dio la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, el temor de Dios es tan necesario, tan hermoso. Mira, amados hermanos, cómo el Señor describía a Job. Dice, y Job era un hombre temoroso de Dios. Aleluya. Aleluya. Cómo la palabra describía, amados hermanos, aquellos siervos que eran un ejemplo a seguir, como Abraham, como a Job, como Josué, como a David, como a José. Eran temorosos de Dios. Otra cosa, amados hermanos, tenemos que entender, el temor de Dios es una virtud que solamente la tienen los hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Entonces, ¿cómo yo sé si soy hijo de Dios? Si yo temo a Dios. Como aquí en el mundo, ¿cómo sabemos que eres buen ciudadano? Yo soy un buen ciudadano porque yo respeto las normas y las reglas y las leyes de mi país, ¿o no? ¿Es buen ciudadano aquel ciudadano que no respeta las normas? ¿Aquel ciudadano que no respeta las leyes? ¿O cómo usted lo ve? Muy mal ciudadano, porque no teme las leyes de su país. Porque no es un ciudadano obediente, no se sujeta a las autoridades. Aleluya. Si nosotros, amados hermanos, lo vemos una virtud, estando nosotros sujetos a las autoridades seculares, cuanto más iglesia, estando nosotros sujetos a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Cuanto más hermoso, cuanto más precioso, estando nosotros en Él, teniendo el temor a Dios, temor de Dios, amados hermanos, es una preciosa virtud. El temor de Dios nos lleva hacia la excelencia. Aleluya, aleluya. Amados hermanos, ¿y por qué hoy el temor de Dios está lejos? ¿Por qué no hay temor de Dios hoy en día, amados hermanos, en el medio del pueblo? Yo no hablo del mundo, porque el mundo no conoce a Dios.
Abre conmigo tu Biblia en Isaías, capítulo 29, versículo 13. Glorias a Dios. Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice así. Glorias a Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. Ese es el estado de la iglesia de hoy. Una iglesia que no teme a Dios. Sí, de boca me honra, dice el Señor. Alaba a Dios. Confiesan que son de Dios. Confesamos, yo soy de Cristo. Amo a Cristo. Pero no lo tememos. No ponemos por obra sus mandamientos. No tenemos temor de Dios. Como aquel pueblo que describe el profeta Isaías. ¿Y sabe por qué? Porque los falsos maestros han alejado muchos del temor de Dios. Aquí lo dice. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. No, Dios no mira esto. Dios solamente mira el corazón. No te preocupes, vístete como quieras. Amados hermanos, los falsos maestros han incentivado al pueblo a no temer a Dios. Mira cuántas falsas doctrinas están hoy en la iglesia que han incentivado al pueblo de no temer a Dios. Salvo siempre salvo. Esa doctrina diabólica que ha llevado muchos piensan que son salvos cuando no lo son. Piensan aún que van al cielo cuando su conducta y su vida no es conforme los mandamientos de Dios. La Biblia dice bien claro, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por la mentira de esta falsa doctrina de demonios, muchos cristianos dicen que han nacido de nuevo y dicen que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pero viven a lo contrario de sus mandamientos. Siguen viviendo la carne, siguen viviendo los deleites del mundo, siguen amando al mundo, las cosas del mundo, siguen en fornicación, siguen en idolatría, siguen en mentiras, pero piensan que son salvos. Ya no tienen el temor de Dios. Bueno, amados hermanos, si tú estás en una iglesia donde te enseñan que la salvación no se puede perder y una vez eres salvo para siempre, escapa, hermano, escapa, hermana, porque son doctrinas de hombres. Así dice la palabra, por la culpa de aquellas enseñanzas han hecho que muchos se alejan del temor de Dios. También aquellos del supergracia. Dios es amor, Dios es fe, Dios es gracia, y la gracia y el amor de Dios, eso olvidan que Dios también, sí, Dios es amor, iglesia, por eso olvidan que Dios es juez justo, que Dios es santo, 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 iglesia, que sin santidad nadie verá a Dios. Tristemente hay muchas iglesias mundanas, carnales, que solamente enseñan al pueblo que Dios es amor, pero nunca enseñan al pueblo que Dios es fuego consumidor, que Dios es juez justo, y sin santidad nadie verá a Dios. Aleluya. No se enseña esto. Pastor, que tú me estás escuchando, tema a Dios. Tema a Dios en estas ovejas que Dios ha puesto en tus manos. Tema a Dios. Dios te va a pedir cuenta por todas esas enseñanzas. ¿Para qué quieres un pueblo
que adora a Dios de labios y su corazón está lejos? ¿Por qué no le enseñas la verdad? ¿Por qué no le enseñas al temor a Dios? ¿Por qué no le enseñas la santidad en la cual nadie verá a Dios? Por la culpa, amados hermanos, de esos falsos maestros que hoy, en esos tiempos postreros, esos tiempos de la apostasía, muchos ya no temen a Dios. Y no hablo de ovejas, ya hablo ni siquiera pastores. Ministros ya no temen a Dios. Ya no tienen a Dios como su Señor. No tienen a Cristo como su Señor. No. ¿Por qué no? Tienen el temor de Dios. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Es para hoy. Hoy, amados hermanos, el temor de Dios no se enseña en la iglesia. Dicen, contrario, escuchar alguno dice, por favor, no predicas del temor de Dios, porque no quiero que la gente venga a Dios por el temor. ¿Has escuchado esto? Pues este es del diablo. Porque el temor de Dios es una virtud. El temor de Dios nos pone la conciencia en nuestro corazón para alcanzar la excelencia en Jesús. Para alcanzar la imagen del varón perfecto. Alabados el nombre del Señor, para alcanzar aquella santidad en la cual nadie verá a Dios. Si tú no tienes el temor de Dios, hermano, hermana, nunca vas a poder ser salvo. Nunca, porque te vas a tomar a la ligera los mandamientos de Dios. No vas a poder ser salvo porque tomarás a la ligera los mandamientos de Dios. Y vas a ser guiado por tu carne. Hoy el Señor te dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Muchos dicen, pero es que esto no es así. Es que Dios sabe que no pasa nada. Si estoy vestido como el mundo, no pasa nada. Si estoy hablando como el mundo, hoy te digo, el temor de Dios te va a guiar a tener la imagen del varón perfecto, Jesús. En otra palabra, amados hermanos, el temor de Dios nos va a llevar a la santificación total. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Eso dice la palabra, que estamos llamados a la santificación. Es un llamado, lo tiene todo hijo de Dios. Recibiste a Jesús, ahora santifícate. Santifica tu espíritu, santifica tu alma y santifica tu cuerpo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amados hermanos, la palabra dice que estamos llamados a la santificación. Y cualquiera que desecha esto, desecha a Dios. ¿Cuántos hoy en día desecharon a Dios? ¿Cuántos hoy en día, amados hermanos, no predican de santidad? ¿Cuántos hoy en día no predican del temor de Dios? Alabados el nombre del Señor, iglesia. Estamos llamados a la santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Alabados al nombre del Señor. Por la culpa de esos falsos maestros, por la culpa de estas enseñanzas de demonios, pues son doctrinas de demonios, amados hermanos. Hoy la iglesia es una iglesia tibia, totalmente tibia, como la iglesia de la Odisea. El Señor habló a la Odisea, le dijo, ojalá que fuera frío o caliente. Ojalá que fuera frío o caliente, pero como tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Iglesia, cuando una iglesia, cuando un hijo de Dios, cuando un creyente no tiene el temor de Dios, se convierte en un tibio. El frío es una persona que no conoce a Dios, no sabe nada de Dios, como una persona del mundo. Pero el temoroso de Dios es un hombre, una mujer caliente en su fe. Caliente en su fe, tema a Dios en toda su forma de ser, toma a Dios en toda su manera de vivir. Dice la palabra, amados hermanos, que tenemos que ser santos en todas nuestras maneras de vivir, en todas nuestras maneras de vivir.
Que sea el temor de Dios te va a santificar tu mente, te va a santificar tus pensamientos, te va a santificar tu forma de hablar, te va a santificar aún tu armario, tu forma de vestir. Eso es lo que va a hacer el temor de Dios. Porque desde aquel momento tú quieres agradar a aquel que te salvó. Tú quieres agradar a Jesús. Tú quieres agradar a Él y poner por obra sus palabras. Y no sigues los falsos maestros. La doctrina de demonios dice eso no es nada. Eso no es nada. Dios no le importa tu cuerpo, no le importa tu forma de vestir. Es mentira del diablo. Dios no has comprado iglesia, no has comprado a precio de sangre. Desde el momento que nosotros estamos en Cristo, somos propiedad de Jesús. Ya no somos de nosotros, dice la palabra. Desde aquel momento dice el Señor, vuestro espíritu y vuestro espíritu y vuestro cuerpo ya no es vuestro. Ya no soy andando en mi carne, ya no soy andando en mis deseos. Desde ahora estoy andando en la voluntad de aquel que me salvó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, amados hermanos, la iglesia de Laodicea, que es la iglesia de hoy, que presenta muchas iglesias tibias, ni fría ni caliente. Van a la iglesia los domingos, oran, ayunan, diezman, ofrendan, porque se visten como el mundo, pero hablan como el mundo, porque viven en fornicación, están ahí todo el día mirando pornografía, en chisme, en murmuración, en ira, en contienda, no se hablan entre ellos, y quieren ir al cielo. El espíritu de tibieza entra en una iglesia o entra en un corazón de un creyente tibio que no teme a Dios. Este espíritu de tibieza, amados hermanos, entra cuando uno no teme a Dios. Y uno en el mundo secular, cuando una persona no teme las consecuencias de la desobediencia a las leyes, roba o no, viola o no, miente, no paga los impuestos, pero no tiene temor. Pero el mundo lo trata como ¿qué? Como delincuente, ¿no? Imagínense, amados hermanos, en el mundo, si una persona no se sujeta a la ley del hombre, a la ley de la tierra, a la ley del país, es un delincuente. ¿O no? A ver si tú no te pagas los impuestos. A ver si tú robas el dinero de tu trabajo. A ver si tú mientes y falsificas. Te vas a la cárcel. ¿Por qué, amados hermanos, en el mundo, cuando una persona no se sujeta a las leyes del mundo, es delincuente? Quizás va a pagar multa, quizás va a la cárcel. ¿Y cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, iglesia? No temer a Dios, no temer a sus palabras, no temer a sus estatutos, no temer a sus mandamientos, no temer a sus leyes. Y decir, eso no es nada. Ese espíritu está en la iglesia, eso no es nada. Yo no creo que Dios me manda al infierno por vestirme así como el mundo. Yo no creo que Dios me manda al infierno por cortarme el pelo. Yo no creo que Dios me manda al infierno por maquillarme. Yo no creo que Dios me manda al infierno por una mentirita. Yo no creo que Dios me manda al infierno por vestirme con un pantalón. Yo no lo creo. Eso no es nada. Dios no mira esto. Dios solo mira el corazón. Pero te digo, hermano, hermana, estás equivocado. Dios es Dios. Él tiene sus leyes como las leyes del mundo. Pero ¿saben la diferencia, amados hermanos? Las leyes del mundo son leyes carnales. Las leyes del Señor, de Dios, son leyes espirituales. Las leyes del mundo
amados hermanos, no miran la salvación de tu alma. La ley de Dios sí se ocupan por la salvación de tu alma. Y cualquier mandamiento de Dios, aunque te parece en tus ojos es pequeño, es grande para con Dios. Es grande para con Dios. No hay ningún mandamiento chiquitito y uno grande, amados hermanos. Así como la ley secular, los mandamientos todos se cumplen. Las leyes todos se cumplen. En lo secular también todos los mandamientos de Dios se cumplen. Cuando uno tiene el temor de Dios, el mismo temor de Dios nos empuja hacia la santidad, hacia la honestidad, hacia la pureza. Alabamos el nombre del Señor. Una iglesia tibia, amados hermanos, dice, es que Dios es amor. Dios es amor. Yo no creo que Dios me va a mandar al infierno por esta cosa, por este pecado tan chiquitito. No creo que Dios me va a mandar al infierno por una mentirita. Hoy te dice el Señor, tema a Dios. El temor de Dios, amados hermanos, es un seguro, es un escudo contra el pecado. El que tema a Dios odia el pecado. El que tema a Dios corre del pecado. Huye, aleluya. El que tema a Dios huye del pecado. ¿Como quién? Como José. ¿Sabes lo que hizo Jesús, hermanos? Era un jovencito. Y vino la mujer Potifar queriendo tener relaciones con él. Y la Biblia dice que él huyó. Él corrió, él fue corriendo, él dijo, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer algo contra la palabra de Dios, yo no voy a ofender a mi Dios, yo no voy a ir contra sus mandamientos, porque yo temo a Dios. Aleluya. ¿Quién el que hizo que José se escapa de aquel pecado, amados hermanos? Es el temor de Dios que estaba arraigado en el corazón de José. Aleluya. Entonces el temor de Dios es un seguro, iglesia. Es algo maravilloso. Mira que Dios es tan maravilloso. Puso este temor en ti, en mí, para que nosotros no pequemos, para que nosotros no perdemos nuestra salvación. Alabado a Dios, alabados a Dios. Entonces, amados hermanos, el tibio dice, es que no creo por este pecado voy al infierno. No creo. He hecho tantas cosas buenas. Yo no creo que Dios me va a mandar al infierno por esto. Recuerdo, amados hermanos, de un testimonio de una hermana en África. Se llama Victoria. Esta hermana contó un testimonio impactante que el Señor Jesús le llevó a ella al infierno. ¿Y cuál es su sorpresa, amados hermanos? Ella vio en el infierno a una misionera, una sierva de Dios. Ella dice que esta mujer en la tierra era una mujer que predicaba la palabra, que evangelizaba, una mujer ejemplar. Y cuando la vio en el infierno, ella, amados hermanos, no pudo dar crédito. Dijo, no, Señor Jesús, ¿cómo puede ser que esta mujer te ha servido en la tierra, está en el infierno? Y sabes, amados hermanos, el Señor Jesús dijo, sí, ella me ha servido en la tierra. Ella ha predicado mi palabra. Por medio de ella muchas almas han venido a mí. Pero sabes, ella cada vez que se enfermaba, tenía una amiga que trabajaba en la farmacia de un hospital público. Y ella llamaba a su amiga y le decía, amiga, mándame por favor este antibiótico, mándame hermana este medicamento porque me encuentro mal. Y la amiga se quedaba con ella afuera del hospital y le entregaba el medicamento robado de la farmacia. Amados hermanos, aquella sierva de Dios, ella no lo vio como pecado, dijo, ¿cómo puede ser? Soy una mujer de Dios, predico la palabra, ayuno, oro, hago la obra de Dios. Yo no creo que Dios me va a mandar al infierno por un medicamento. Amados hermanos, dice el Señor Jesús, y cada vez que se enfermaba, llamaba a su amiga, y su amiga le traía este medicamento de la farmacia del hospital. Y dice el Señor Jesús, pero mi Espíritu Santo hablaba con ella. Mi Espíritu Santo daba a ella convicción de pecado, juicio y justicia. Mi Espíritu Santo le estaba diciendo, arrepiéntete, no robes.
Pero ella decía no. Ella dice, no creo que esta voz es de Dios. Yo no creo que Dios me va a mandar al infierno por unas aspirinas, por un antibiótico. Yo no lo creo. Y murió en el pecado por no tener el temor de Dios. Qué triste, amados hermanos, que uno pierde su salvación por un plato de lentejas, por unas pequeñas mentiras para nosotros, por un antibiótico, por una aspirina, por cosas que llevamos del trabajo a nuestra casa. Digan, no es nada, hay mucho en mi trabajo. ¿Qué tantos bolígrafos hay en el trabajo? ¿Qué tanto papel hay en el trabajo? ¿Qué tantas cosas si llevo alguna a mi casa? No pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el temor de Dios. El temor de Dios, amados hermanos, ahí opera. El temor de Dios dice, no, escápate, huye, no robes. Amado hermano, cuidado, amados hermanos. Cuidado con las pequeñas zorras que dice la Biblia que pueden hacer perder el viñedo entero. Esas son pequeñas zorras que tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa, amado hermano, tu testimonio refleja tu fe. Aleluya. Todo el mundo cree, pero ¿cómo sabemos que tú crees? ¿Cuál es la evidencia de tu fe? El testimonio tuyo va a reflejar tu fe en Cristo. Va a reflejar si eres un verdadero cristiano o no lo eres. Si un verdadero cristiano, en el mundo, amados hermanos, hay tentaciones, claro que sí. Robar es una tentación, mentir es una tentación. Y muchas veces dicen, por favor, si el jefe te dice esto, dile esto. No lo hagas. No lo hagas, porque tú estás cayendo en el pecado porque no tienes temor a Dios. El temor a Dios, amados hermanos, uno tiene que decir la verdad, sí. Aunque pierda el trabajo, aunque pierdas el trabajo. Si temes a Dios, lo vas a hacer. Si no temes a Dios, sigues adelante con la mentira. Alabado sea el nombre del Señor. Tu testimonio, hermano, hermana, puede llevar a una persona a Cristo, también puede apartar a una persona de Jesús. Sí. Para ser como aquel que dice que es cristiano, que es ladrón. Yo no quiero ser cristiano. En mi trabajo pasó una experiencia así, que un hermano me contó. Ahora es el hermano Cristo. Pero dice que antes de conocer a Cristo tenía un jefe, y aquel jefe, alabado sea el nombre del Señor, le pedía que roba material del trabajo. Y el jefe le recaba a Cristo. Él dice, yo no entiendo, yo no soy cristiano, pero este testimonio de este hombre que habla de Cristo día y noche, y cómo me viene a mí robar. Amados hermanos, esto es evidencia de tu fe. Evidencia si tú temes a Dios o no temes a Dios. Es simple. El que no tema a Dios, yo digo ahora, el que no tema a Dios no va a ser salvo. El que no tema a Dios no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el motor que me empuja hacia la obediencia. Es el motor que me empuja hacia la santidad. Es el motor que me empuja hacia la pureza. Es el motor que me empuja hacia la justicia en Dios. Simple, no tengo el motor. ¿Has visto un carro que puede caminar su motor? Ese es el motor, el temor de Dios. Ay, no, yo no puedo, yo temo a Dios. Como José. Se presentó una mujer, siendo joven, en una tentación grande. ¿Y cuál es el que dio la fuerza? ¿Y cuál es el que dio el empuje para que llegara no al pecado? José era un hombre temoroso de Dios. Glorias a Dios. Entonces, amados hermanos, muchos hoy día son tibios en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos son sabios en su propia opinión. Muchos piensan que la santidad de Dios conforme a mi entendimiento. No, la santidad de Dios conforme a su entendimiento, conforme a sus mandamientos, conforme a sus
conforme a sus estatutos, conforme a sus leyes, no conforme a mi interpretación privada a la ley de Dios, no, conforme a Él, como Él ha dicho, así será. Alabado sea el nombre del Señor. El temor de Dios, amados hermanos, nos lleva hacia la perfección. Mateo 5:48 lo dice bien claro. Mateo 5:48 dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. Aleluya. Entonces, amados hermanos, quizás dice, ay, yo no soy perfecto. Escúcheme bien, por favor, hermano y hermana. Nosotros, como hijos de Dios, cuando venimos a Jesús, venimos del mundo, venimos contaminadísimos. Pero cuando venimos a Jesús, vamos a empezar a caminar en el camino angosto. Y eso es un camino de santidad. Pero es un camino de perfección. En otra palabra, cada día tengo que crecer en mi fe. Tengo que crecer en el temor de Dios. Cada día voy a dejar las cosas que no agradan a Dios hasta llegar a la imagen del varón perfecto, que es Jesús. Eso es lo que pasa. Por eso, amados hermanos, el nacimiento nuevo es así. ¿Qué significa el nacimiento nuevo? Ya las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, nueva criatura. Ahora yo no miento más, ahora ya no robo más, ahora ya no fornico más, ahora yo cada día más hacia la perfección. Aleluya. Y eso es lo que hace el temor de Dios. Aleluya. El temor de Dios, hermano, si no temas a Dios, olvídate que vas a alcanzar la imagen del varón perfecto. No puedes, porque no tienes el temor de Dios. La Biblia dice, sed santos como vuestro Padre es santo. ¿Cómo voy a ser santo? Por eso tristemente muchos en la iglesia dicen, ay no, yo no soy perfecto, yo no soy santo. Esto no puede ser. Es imposible. Los santos son algunos ahí, le escuchamos, quizás son algunos santos, son poquitos. Amados hermanos, ser santo, ser separado para Dios. Ser santos, ser obedientes a los mandamientos de Dios. Ser santos, ser temeroso de Dios y poner por obra su palabra. Así es santo. Simple. Qué triste en el mundo secular. Muchos dicen, yo soy un ciudadano ejemplar. Pago mis impuestos. Respeto las leyes. Respeto las normas. Nunca ando contra ninguna ley de ninguna autoridad de mi país. Pero a Dios sí. A Dios sí. Yo no respeto su palabra, yo no sigo su ley, yo interpreto mi ley a mi manera. No, amados hermanos. La santidad de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta. El camino de Dios es camino de santidad. El camino de Dios es camino de perfección. En otra palabra, amados hermanos, nosotros ahí tenemos que ir no hacia atrás, hacia adelante. Me gusta mucho este versículo que dice, cómo describe el camino del creyente, es como la luz de la aurora, que va en aumento, hacia que la luz sea plena, sea completa, sea perfecta. A veces el sol, la aurora, poquita luz, pero cada vez más luz, hasta que el sol sea pleno. Así eres tú, hermano, así eres tú, hermana. El camino de Dios es un camino de santidad. El camino de Dios es un camino de excelencia. El camino de Dios es un camino de pureza. El camino de Dios nos lleva hacia la perfección. Aleluya. Entonces, ¿por qué Jesús habló así? Sed vosotros perfectos. ¿Es un mandamiento o es una opción? Es mandamiento. Yo tengo que caminar hacia la perfección, hacia la plena luz. Cada día, como dice el Señor, negándome a mí mismo cada día, cargando mi cruz cada día. Así, amados hermanos, llegaremos a la imagen del varón perfecto, a nuestro Salvador, Jesucristo. ¡Glorias a Dios! Aleluya. Entonces, amados hermanos, hay algo muy importante. Uno puede saber si es temeroso de Dios o no es temeroso de Dios. El temor de Dios nos lleva a odiar el pecado. Aleluya. Sí, dice la palabra. Proverbios 8:13. Aleluya. Dice, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia,
el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. ¿Sabe qué significa aborrezco? Odio. Aleluya. La Biblia manda a amar, ¿cierto? Pero aquí nos manda a odiar. Hay un mandamiento de Dios, sí. Los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, tenemos que odiar el mal. Tenemos que odiar el pecado, iglesia. Odiar. Sí, aborrecer es odiar. Aborrezco la fornicación, aborrezco la mentira, aborrezco la soberbia, aborrezco la ira, aborrezco el enojo, aborrezco la murmuración, aborrezco el mundo, las cosas del mundo. Ya no lo amo más, porque ya estoy muerto en Cristo Jesús. Ya estoy crucificado con Cristo mi Señor. Y ahora yo no más vivo yo, ahora no más vivo yo, más Cristo vive en mí. Glorias a Dios. El temor de Dios, amados hermanos, se ve cuando tú odias al pecado. Cuando tú corres del pecado. Cuando tú ves el pecado, amados hermanos, no quieren ni tocarlo ni huelerlo. Yo no quiero saber nada del pecado. Hermano, vente, vamos a pasarlo rico. No, yo no ando así, no ando borrachera. Hermanito, no seas religioso. Le vamos a pasar bien. Vamos a bailar un poquito, vamos a danzar un poquito, vamos a emborracharnos un poquito. Huye del pecado. Eso es lo que hace el temoroso de Dios. Huye del pecado, escapa, aborrece la arrogancia. Amados hermanos, no tomas a la ligera la palabra de Dios, un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la palabra. Ay, yo estoy bien, pero solamente me falta solamente la ira y el enojo. Ningún enojón va a entrar al cielo, para que sepas. Yo soy todo bien, pero la única cosa, miento un poquito. Solamente la mentira, pero todo lo demás es maravilloso. Pues dice la palabra bien claro en Gálatas, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. No vas a entrar al cielo. ¿Qué te parece? Yo estoy todo maravilloso. El único problema que tengo es la masturbación. La única cosa que tengo es que miro a las mujeres con codicia. La única cosa que tengo es la pornografía. Así dice la palabra, amados hermanos, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Y cualquier persona practica estas cosas es fornicario para Dios. Porque tú deseas con tu corazón a aquella mujer o aquel hombre. Entonces, amados hermanos, el temor de Dios es odiar el pecado, aborrecer el pecado. Ya no quiero saber nada del pecado, ni en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mis hijos. Glorias a Dios. El temor de Dios nos lleva a correr del pecado. Hermanos, sí. Odio, no, corre el pecado. Pero si dice la palabra en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cualquier persona cuando tenga el temor de Dios resista, oye el pecado. No, yo no digo yo no voy a hacer esto. Yo no voy a mentir, yo no voy a robar, yo no voy a fornicar, no voy a amar al mundo, yo no voy a hacer las cosas que agradan a Dios, yo no voy a vestirme como el mundo, yo voy a hacer lo que agrada a mi Padre. Glorias a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice, huid de la fornicación. ¿Sabes qué significa? Escapa, corre de la fornicación, corre de la inmundicia, corre del adulterio, corre, dice la palabra dice también a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles. Joven que tú me estás escuchando ahora, dice que yo soy joven y tengo toda la vida delante. Dice el Señor, tema a Dios ahora que estás con vida, ahora que estás escuchando este mensaje, porque mañana será tarde. No digas que mañana, cuando soy más viejo, voy a buscar de Dios, porque solo Dios tiene la última palabra sobre tu vida, la mía. Huye de las pasiones juveniles, huye la fornicación, huye del adulterio, huye de la pornografía, huye de la mentira, huye de las modas del mundo y huye de las cosas del mundo. Alabamos al nombre del Señor. Aleluya. Por eso la palabra dice que no tenemos que dar lugar al diablo. El que tema a Dios, hermano, hace todo para cerrar todas las puertas al diablo. Aleluya. ¿A qué debemos tener temor? ¿A qué? Es una pregunta muy buena.
Primera cosa, hermanos, tenemos que tener temor a los juicios de Dios. Sabemos, como aquí en el mundo, lo mismo. Dice la palabra, si no pagas tus impuestos, vas a pagar una multa. Es un juicio. Si tú robas, vas a la cárcel. Es un juicio. Si tú engañas o falsificas, vas a la cárcel. Es un juicio. Si tú matas, vas a ir a preso. Es un juicio. Entonces, hermanos, tenemos y debemos tener temor a los juicios de Dios. Abre tu Biblia en Santiago Salmo 119, 120. Alabados el nombre del Señor. Dice así la bendita palabra del Señor. Salmos 119, 120 dice así: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Aleluya. ¿Aquí habla quién? Aquí habla el rey David. El rey David dice: Señor, que mi carne se estremeció por temor de ti, porque tengo miedo de tus juicios. ¿Habéis dado cuenta, hermanos? Tenemos que tener temor a los juicios de Dios. ¿Usted no ve algo normal? ¿Es infierno eterno? ¿Usted no teme al fuego eterno donde el gusano nunca vaga? Sí, amados hermanos, muchos dicen, no hay que hablar así porque la gente va a seguir a Cristo por temor. No, amados hermanos, sí, así como en el mundo secular tú tienes temor a la consecuencia, a la desobediencia de la ley, ¿por qué nosotros los hijos de Dios no escondemos esto? ¿Por qué tenemos que esconder? No hables de esto, no hables de fuego, no hables de infierno, no hables de juicio, hermano, por favor, porque no queremos que la gente viene a Jesús por miedo, no. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Yo quiero que sea sabio. Yo quiero también ser sabio yo. Y esta sabiduría me va a llevar al cielo. ¿Qué más quiero? Aleluya. Amados hermanos, tenemos que tener temor al juicio de Dios. Amados hermanos, esta es la Biblia lo que estoy hablando. Yo estoy leyendo mi opinión. Estoy leyendo de la Biblia. Eso habló David. Dice, Señor, tengo temor. Tengo miedo de tus juicios. ¿Y quién no tendrá temor de los juicios de Dios? ¿Quién no tendrá? Aún los demonios tenían temor. Acuérdense, amados hermanos, cuando Jesús, Él echaba fuera los demonios, ¿qué decían los demonios? ¿Por qué has venido antes de tiempo a juzgarnos? Aún los demonios tienen temor de los juicios de Dios. Y nosotros no tenemos temor. No, Dios es amor. Con esta palabra ya justificamos toda nuestra conducta pecaminosa que nos va a llevar al infierno. Dios, ¿por qué sabemos que tenemos temor de los juicios de Dios? Porque los juicios de Dios son verdaderos, son justos. No, Dios no va a ser tolerante a ningún pecado. No va a decir, oh, mira, ¿sabes qué? Todo maravilloso, solamente mentiroso, vaya al cielo. No, Dios va a cumplir cada palabra que salió de su boca. Alabado sea el nombre del Señor. Tema a Dios por sus juicios. Tema a Dios porque los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Tema a Dios porque Jesús, todo el momento cuando predicaba Jesús, decía que tenemos que dar frutos. Y Él dijo, Jesús, el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Donde está el lloro, el crujir de dientes. Son palabras de Jesús. Jesús, amados hermanos, todo el rato advertía de los juicios de Dios. Jesús todo el rato advertía del fuego eterno. Jesús todo el rato advertía del fuego del gusano que nunca muere. Fue Jesús. Entonces Jesús lo hacía. ¿Por qué nosotros no lo hacemos, iglesia? ¿Por qué nos avergonzamos? Sí, hermano, sí, hermana. Hay juicio de Dios. Tema a Dios. Tememos a Dios, si no merecemos todos. Hay otra cosa, amados hermanos. En Lucas 12:5 dice así: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Palabra de Jesús. Son palabras de Jesús. Que tenemos que tener temor de aquel que puede echar el alma y el cuerpo juntos en el infierno. Tenemos que tener temor a aquel que puede echar a uno al infierno eternamente. Amados hermanos, yo te voy a decir una cosa. Aquel lugar llamado infierno, la Biblia dice, es un lugar de eterno tormento, de eterno fuego, de eterno humo, donde el fuego nunca se apaga.
Amados hermanos, hoy te voy a decir, ten temor de los juicios de Dios, pero ten temor de estar en este lugar que presenta la separación eterna con Dios. ¿Sabes? Estar separado eternamente con Dios y nunca más te escucha. Nunca más escucha tu clamor, nunca más escucha tus oraciones. Estás eternamente en un lugar de oscuridad. Teme a Dios, como dijo Jehová, como dijo Jesús. Jesús habló, teme a aquel que puede hacer quitarte la vida y después de quitar la vida, echarte al infierno donde el fuego nunca se apaga. A este temed, dice el Señor. Es un mandamiento de Jesús. Jesús aquí está hablando que tenemos que tener temor al juicio de Dios y tenemos que tener temor a la separación eterna de Dios en aquel lugar llamado infierno. Alabado sea el nombre del Señor. También, amados hermanos, teme. Yo voy a decir una cosa, amados hermanos. Lo más hermoso, lo más valioso que tú tienes es tu salvación. Tu salvación. Porque tu salvación ha costado sangre preciosa, aleluya. Tu salvación ha costado sangre preciosa, la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Amado hermano, ocúpate con tu salvación con temor y temblor. Ocúpate con tu salvación con temor y temblor. No son palabras mías, son palabras que están escritas en la Biblia. En Filipenses, está escrito aquí en Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que tener temor a no perder nuestra salvación. Tengo que tener temor a perder mi salvación. Tengo que tener temor porque esta salvación es grande. Por eso ahora dice, ¿cómo vamos a menospreciar una salvación tan grande? Tristemente muchos, cuando no tenemos el temor de Dios, despreciamos la salvación. Por no tener el temor de Dios, sí, menospreciamos la salvación. Y pensamos que somos salvos y vivimos la vida a espaldas a Dios, como a nosotros nos parece. Alabado sea el nombre del Señor, hermano, hermana que me estás escuchando. Ocúpate por tu salvación con temor y temblor. Aleluya. Qué bendición es el temor de Dios. Teme el juicio de Dios. Teme la separación eterna de Dios. Teme la perdición. Teme perder tu salvación. La Biblia nos manda, amados hermanos, tenemos que ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor para no perderla. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hermanos, Jesús era temoroso. Aleluya. Mira, amados hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, era temoroso al Padre. Qué tremendo. Mira, amados hermanos, Hebreos 5:7 lo dice. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. A causa de su temor reverente. Jesús tenía temor. Él, hermanos, cuando obedía al Padre, tenía con temor. Padre, si tú quieres, lleva de mí esta copa, pero si tú quieres, si es tu voluntad. Era temoroso, amados hermanos. Aún en este momento doloroso, hasta el último segundo Jesús vivía en temor. Él venía al Padre con súplicas, con ruegos, con temor. Jesús tenía temor, cuanto más nosotros, iglesia, alabados al nombre del Señor. Eso es una enseñanza tremenda. Si Jesús tenía temor, cuanto más nosotros. Pero hay algo maravilloso, amados hermanos. Yo hablé del temor de Dios. Y el temor de Dios, hermanos, es una bendición grande. Y yo creo que a partir de ahora vas a hacer tu oración. Señor, ponte tu temor en mi corazón. Y otra cosa vas a pedir a Dios. Señor, nunca quitas de mí tu temor.
Hay muchas bendiciones. El temor, amados hermanos, como dije antes, el temor es aborrecer el pecado, huir, escapar del pecado. Es aborrecer todo mal, toda maldad, todo pecado, toda soberbia. El temor de Dios nos lleva hacia la imagen del varón perfecto, nos lleva a la excelencia. El temor de Dios, amados hermanos, nos empuja hacia la santidad, hacia la pureza, nos empuja hacia la obediencia. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Pero hay más bendiciones. Hay más bendiciones. Amados hermanos, aquellos temerosos de Dios siempre van a recibir la bondad de Dios. Siempre estará con ellos el favor de Dios. Está en Salmo 31, 19. Salmo 31, 19 dice así: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Dios tiene una bondad grande para contigo cuando tú le temes. Dios ama a aquel hombre, a aquella mujer que le tema, amados hermanos. El temor de Dios es una virtud, iglesia. Hemos visto, no es como nos enseñaron. Ay, no, eso no es así. Sí, debemos temor a Dios. Es algo que agrada a Dios. Es mandamiento de Dios. Tema a Dios, dijo Jesús. Tema a aquel que puede echar el cuerpo, que puede echar el alma en el infierno. El que quiere ser sabio, tema a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero mira qué bendición, amados hermanos. La bondad de Dios está con aquellos que son temorosos. El favor de Dios con aquellos que son temorosos. Cualquiera es temoroso, Dios está con él. Cualquiera, amados hermanos, que anda en el temor de Dios, Dios estará contigo. Su bondad estará contigo. Su favor estará contigo todos los días de tu vida. Glorias a Dios. Aleluya. Hay otro punto importante en Salmo 34, 7. Dice así: el temeroso de Dios tiene un privilegio, amados hermanos. Solamente lo tienen los temerosos de Dios. Que Dios lo pone un ángel, que este ángel te guarda, y no solamente te guarda, y te defiende. Aleluya. Dice la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Aleluya. Mira qué bendición. Eso hermanos, puede ser una cosa. Jesús, el Señor dice que Él pone un ángel, no a todo el mundo, hermanos. A los temerosos tiene un ángel especial. El ángel de Jehová, aquellos hermanos, aquellas hermanas, aquellos hombres, mujeres de Dios que teman a Dios. Hay un ángel especial que está alrededor. Me gusta ahora acampando. Es como hacer un campamento. Aquí vamos a hacer el campamento al lado de usted. Imagina un ángel al lado tuyo con una espada de fuego. ¿Está para qué? Para guardarte, para protegerte y para defenderte. Glorias a Dios. Otra bendición, amados hermanos, en el Salmo 34, 9, el mismo Salmo que hemos abierto, dice así: a todas las personas que teman a Dios, nada les faltará. Y miren, escuchen bien, hermanos, las bendiciones del temor de Dios. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Aleluya. ¿Quiere que no te falte nada? ¿Quiere que no te falte el pan? ¿Quiere que no te falte la salud? ¿Quiere que no te falte el trabajo? Tema a Jehová. Por eso, amados hermanos, muchas veces nosotros ahí nos va mal. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos temor a Dios. Andamos en mentira, andamos en robo, andamos en desobediencia. ¿Y queremos la bendición de Dios? No. Dios bendice a los suyos. ¿Y cuáles son los suyos? Aquellos que le temen a Él. Nada nos faltará. Aleluya. Muchos de nosotros nos gusta repetir el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hermanos, esto se cumple, pero para los hijos obedientes. Yo siempre lo digo, hermanos, no nos autoengañamos. Cuando nosotros estamos en pecado, ya perdemos el favor de Dios. Ya perdemos la protección de Dios. Hasta el ángel se va. El Espíritu Santo se va. Porque andamos en rebelión, andamos en desobediencia. Entonces ya no somos de Cristo, ya somos del otro. Amados hermanos, ese riesgo, hermanos, es grande cuando uno está en desobediencia. Mira qué dice la palabra. En Salmo 85, 9, dice algo maravilloso sobre los temorosos de Dios. Es una confirmación de verdad. Hermano, escuchen bien. Lo más hermoso, tener la garantía de la salvación. Y sabes, hermano, cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer anda en temor de Dios, está
garantizada su salvación. Mira, dice así, ciertamente cercana está su salvación. ¿A quién? A los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Aquel temeroso de Dios, amados hermanos, ciertamente está cercana tu salvación. Está cercana. Dios salva a los temerosos. Aquellos que no temen a Dios no serán salvos. Yo lo he dicho al principio, amados. No son autoengañamos. Si yo no ando en el temor de Dios, ando en mentira, ando en engaño, ando en robo, no voy a ser salvo. Porque la palabra Dios no va a ir contra su palabra. Dios no va a permitir que un ladrón entre al reino de Dios. Dios no va a permitir que un mentiroso entre al reino de Dios. Porque su palabra se cumple. Si no, Dios miente y Dios jamás miente. Mas dice la Biblia, todos los hombres son mentirosos, pero Dios es veraz. Aleluya. Otra bendición, amados hermanos, en el Salmo 103:11. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aleluya. Mira que cuánta misericordia Dios tiene para aquellos que temen a Él. La misericordia de Dios. Mira, amados hermanos, qué descripción. Como la altura de los cielos sobre la tierra, así Dios tendrá misericordia de usted cuando esté temeroso de Dios. Aleluya. Qué hermoso. Dios dice, mis misericordias están con los temerosos. Alabados al nombre del Señor. En el Salmo 128:1 dice así, bienaventurado todo aquel que tema a Jehová, que anda en sus caminos. Mira, amados hermanos, las bienaventuranzas significa no cualquier bendición, doblemente bendecido. Doblemente bendecido el temeroso de Dios. Doblemente bendecida la temerosa de Dios. Hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, eres doblemente bendecido. Eres bendecido grandemente porque andas en el temor de Dios. Aleluya. Amados hermanos, Salmo 140, hay muchas bendiciones, amados hermanos. Yo estoy leyendo algunas por ahí, muchas bendiciones para aquellos que temen a Dios. Salmo 145:19 dice así, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Escúchame, hermanos, esto. Dios aquí promete, amados hermanos. Son promesas de Dios. Que tus deseos sean cumplidos cuando temes a Dios. Los deseos de tu corazón serán cumplidos. Amados hermanos, yo siempre digo, la Biblia está llena de promesas, pero no para todo el mundo, para aquellos que aman y temen a Dios. Si nosotros, amados hermanos, andamos en rebelión, no esperamos bendición, más al contrario, vendrá maldiciones. Entonces dice la palabra, amados hermanos, todos aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos, dice el Señor, sus deseos sean cumplidos y Dios los va a salvar. Aleluya, doble bendición. Otra bendición, amados hermanos, Salmo 147:11, dice así, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Aleluya. Dios ama, amados hermanos. ¿Sabes qué significa complace Jehová? Se alegra, se goza, se deleita Dios en su hijo. Eso es lo que hizo con Job. Dijo, mira mi hijo. Dios se pone orgulloso, gozoso. Mira mi hija, me teme. Mira mi hija, es temerosa de Dios. Mira mi hijo, es justo delante de mí. Mira mi hijo, odia el pecado como yo. Mira mi hijo, huye del pecado como yo le enseñé. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere que Dios se goza y se alegra en ti. Teme a Él. Porque Él dice, su complace Jehová. Se complace, se goza, se alegra, se deleita de aquellos que temen a Él y pongan por obra sus mandamientos. Glorias a Dios. Para cerrar, amados hermanos, vamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 al 14. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 al 14, dice así. El fin de todo el discurso oído es este: tema a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Aleluya. Cerramos, amados hermanos,
con el último discurso de Salomón. Salomón, amados hermanos, la Biblia dice que era el hombre más sabio del mundo. Dice la Biblia, no había ningún sabio ni antes de él, ni siquiera después de él. Dios le dio sabiduría. Y no solamente sabiduría, tuvo riquezas, tuvo dinero, tuvo terrenos, tuvo oro, tuvo plata. Mas él se atrevió a decir que prácticamente todo lo que anhelaba, sus manos le alcanzaba. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mira, amados hermanos, él da la esencia de su experiencia, el resumen. Él dice, les voy a dar hoy el resumen de toda mi sabiduría. Nosotros sabemos que Salomón ha escrito varios libros, pero mira, esos son los últimos versículos en el libro de Eclesiastés. Ese es el resumen. Él dice, porque eso es el todo el hombre, eso es lo que queda al hombre. Eso es lo que va a beneficiar al hombre. Eso es lo que va a salvar al hombre. Eso es lo que va a dar la vida eterna al hombre. Tema a Dios y guarda sus mandamientos. Tema a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Él dice algo, una advertencia. Porque Dios traerá a la luz toda obra del hombre. Todo lo que el hombre hizo. Todo, sea bueno y sea malo. Sea bueno o sea malo. Entonces, amados hermanos, eso es lo que queda a nosotros. Esta vida es temporal. Esta vida es muy corta, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, si nosotros en esta tierra vamos a enfocarnos en el camino amplio, en seguir las cosas de este mundo, seguir las cosas temporales y olvidando lo eterno, perecemos. Lo que queda al hombre, lo que queda a ti, lo que queda a mí, es que tenemos que temer a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios, amados hermanos? Odiar el pecado. El temor a Dios es odiar el pecado, aborrecer el pecado, aborrecer el mal. El temor a Dios es ir y vivir en justicia, en santidad, en rectitud. El temor a Dios, amados hermanos, es correr, escapar de los lazos del diablo, del pecado. Por eso murió Jesús. ¿Usted sabe por qué murió Jesús en la cruz del Calvario, amado hermano? Jesús murió en la cruz del Calvario, amados hermanos, por el pecado, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Por el pecado, Él vino a ser pecado. Dice la Biblia que Jesús, sin tener ningún pecado, era santo, sin mancha, sin pecado. Él sin tener ningún pecado, Jesús decidió ser pecado por nosotros. Él decidió llevar tus pecados, mis pecados, iglesia. Él murió para este propósito, para salvar tu alma y mi alma. Él murió, iglesia, para salvarnos del fuego eterno. Él murió para que no pequemos más. En eso murió Jesús. Jesús, amados hermanos, soportó toda esta tortura. Soportó ser escupido. Soportó ser latigado en la cruz del Calvario. Soportó ser traspasado con la espada. Soportó ser traspasado sus manos y sus pies con los clavos. Soportó, amados hermanos, llevar una corona de espinas sobre su cabeza. Soportó todo esto por un solo propósito: para salvar nuestras almas, para llevar tu pecado y mi pecado. Y hizo esto, amados hermanos, por un propósito, porque quiere que a partir de ahora no más vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Desde ahora, iglesia, Él murió por la culpa de nuestros pecados, para que no vivimos en pecado. Para que no vivamos en pecado, iglesia. Para que vivamos en temor de Dios. Para que vivamos en santidad. Para que vivamos en justicia. Para que moramos a nosotros mismos. Para que neguemos a nosotros mismos. Para que vemos también nosotros nuestra cruz y lo seguimos. Ponte de pie, iglesia. Por eso vino Jesús.
Por eso vino el Hijo de Dios. Amado hermano, amada hermana, yo te digo hoy, tema a Dios. Tema a Dios, hermana. Tema a Dios, hermano. Tema a Dios. Tema a Dios y aborrece el mal. Tema a Dios y aborrece el pecado. Toma a Dios y escápate de los lazos del pecado. Tema a Dios, hermano. Sin temor no tenemos sabiduría y sin temor no podemos ser salvos, porque el temor de Dios nos frena nuestros impulsos, nos frena nuestras maldades. Tema a Dios, hermano, hermana. Tema a Dios y guarda sus mandamientos. Tema a Dios y guarda sus mandamientos, iglesia. Yo sé que escuchaste hoy la palabra de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo hoy está haciendo la obra, porque el que da convicción de pecados se llama el Espíritu Santo. Él ahora mismo está tocando el corazón de muchos. Muchos han vivido durante mucho tiempo sin temor de Dios. Muchos han vivido durante mucho tiempo siguiendo su propia sabiduría. Muchos, amados hermanos, han caminado en la carne. Y hoy el Señor te dice, es tiempo de arrepentirse, iglesia. Es tiempo de arrepentimiento, iglesia. Es tiempo de decir, Señor, hoy yo he escuchado tu palabra, Padre. Yo confieso, reconozco, Dios mío, que yo no caminaba en tu temor. Yo no caminaba en tu temor, Señor. Yo caminaba, Señor, conforme a mi carne. Yo caminaba, Señor, conforme a mis pensamientos. Yo caminaba, Señor, conforme a mi sabiduría, Señor. Yo lo conozco hoy, Señor, que tomaba a la ligera tu palabra. Yo lo conozco hoy, Señor. Yo no tenía el temor de Dios en mi corazón. Amaba la carne, amando al mundo y las cosas que están en este mundo. Pero hoy, Señor, yo te pido, Padre, perdóname, Señor. Hermano, dile en voz alta, dile, perdóname, Señor. Amados hermanos, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dile, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque te fallé. No tuve temor de ti, Señor. Me arrepiento, ¿sabes? Me arrepiento, Señor, más desde hoy. Desde hoy, Padre, yo quiero caminar en tu temor. Yo quiero caminar en obediencia a tus mandamientos. Yo quiero, Señor, caminar en tu sabiduría. Yo sé, Señor, que el principio de tu sabiduría es el temor a ti. Hoy, Señor, yo te temo desde hoy. Mas te pido, Padre Santo, Señor, pon tu temor en mi corazón. Pon tu temor en mi corazón. Ponte temor en mi corazón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Aleluya. Aleluya, amados hermanos, derrama tu alma. Derrama tu alma delante del Señor. Dios ama que toda persona que viene a Él con un corazón contrito, humillado, reconociendo, amados hermanos, nuestros pecados, reconociendo, amados hermanos, nuestras maldades, reconociendo nuestras faltas delante de Él. Perdóname, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Dios mío, Señor. Hoy quiero, Señor, yo y mi casa, Señor. Queremos yo y mi casa, Señor. Tu temor estará en nosotros desde hoy. Pon temor en mi esposa. Pon temor en mi esposo. Pon tu temor en mis hijos. Dile, Señor, pon tu temor en los hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia porque muchos viven sin temor, Dios mío, de ti. Cuando es el temor tuyo, es el principio de toda sabiduría, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu palabra.
Gracias por tu temor. Hoy te pido, mi hermano, dime, hoy te pido, Padre, no quitas tu temor de mí. No quites tu temor de mí. No quites tu temor de mí. Nunca, Señor. Te le pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre, te doy por tu santa y bendita palabra, Señor. Yo sé, Señor, que muchos mis hermanos y mis hermanas han escuchado tu palabra, Padre. Pero yo sé, Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía. Más yo creo, Padre, que hoy, Señor, tú estás, Señor, libertando mucho, Señor. Hoy, Señor, te estás quitando muchas mentiras del enemigo. Estás quitando, Señor, muchos engaños del diablo, Padre. Estás poniendo tu temor en los corazones de mis hermanos y mis hermanas que están escuchando ahora esta palabra, Padre. Más te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, a tus hijos. Levanta a mis hermanos y mis hermanas. Levántalos, Señor. Levántalos, Señor. Dale fuerza, dale fortaleza, Señor. Ayúdanos, Señor, a llenar de tu temor y a resistir a nuestra carne, Padre. A resistir al diablo y él oirá. En el nombre de Jesús. Derrama, Señor. Derrama, Padre Santo, Señor. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu, Señor. Derrama, Señor. Derrama, Señor, fuerza, fortaleza. Derrama, Señor. Ay, Dios mío. Derrama, Padre Santo, Señor. Espíritu de mansedumbre, Señor. Espíritu de mansedumbre, Señor. Espíritu de mansedumbre, Padre Santo. Aleluya, 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 aleluya. Señor, está rompiendo cadenas. Está rompiendo cadenas. Aleluya. Muchos ahora están teniendo el temor de Dios en su corazón. Alabaos el nombre del Señor. Muchos ahora han tomado decisión que no van a volver hacia atrás. Alabaos el nombre del Señor. Gracias, Padre, te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, cualquier persona que está enferma, amado hermano, amada hermana, que sientes dolor, cualquier dolor que tienes, cualquier enfermedad que tienes, levanta la mano y con fe ora. Dile, Padre Santo, Señor, hoy he escuchado tu palabra, Padre. Y tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, tú complaces, Señor, para que toda persona que te tema a ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, tú das los deseos del corazón a aquellos que te temen a ti, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, con súplicas, con ruegos, y te pido, Padre Santo, Señor, sáname, Señor. Sáname, Padre. Sáname, Dios mío, Señor, porque yo necesito de tu sanidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va ahora mismo, todo dolor se va, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, da gracias a Dios, da gloria a Dios. Dios está sanando, Dios está libertando, aleluya, aleluya. Si sientes orar, llora. Derrama tus lágrimas, derrama tu alma delante del Señor. Te sientes gozarte, gózate. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Si sientes hablar en lenguas, habla en lenguas, aleluya. Gloria a Cristo, gloria, gracias, Padre. Te bendigo, te alabo, Jehová. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra nunca vuelve vacía, porque tu palabra, Señor, hará lo que tiene que hacer. Tu palabra liberta, Señor. Tu palabra salva, Señor. Tu palabra sana, Padre. Gracias te doy, Jehová. Gracias, Padre, te doy por tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor.